Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. La santificación empieza cuando allá tomamos esa decisión por Cristo, ¿verdad? En ese momento empieza el proceso de la santificación, no antes. Para poder cada día, en otras palabras, la santificación es progresiva en nuestras vidas y solamente la alcanzarán aquellas personas que un día toman la decisión para caminar con Cristo, para vivir para Cristo, para vivir para Dios. Segundo, dice, en un proceso que ocurre entre etapas, la santificación, ser apartado al momento de la salvación. Lo segundo es la santificación progresiva, un proceso continuo, transformación y santidad. Entonces, lo segundo que vemos es un proceso progresivo a través de la santificación y la santidad. Mira, no hay otra manera de aprender santidad, de alcanzar la santificación, si no estamos en una actitud activa para el reino de Dios. En otras palabras, si la persona no hace esos pasos progresivos, en un momento que peque, ni cuenta se da, ¿verdad? Pero el cristiano, cuando está activo y está progresando y está creyendo que necesita la santificación, se va a encontrar que cuando falla Dios, inmediatamente se va a dar cuenta, ¿verdad? No en su conciencia y el Espíritu Santo y la conciencia no dejarán pasar por alto una falla ante Dios. Por eso cuando fallamos a Dios de alguna manera, aunque no lo expresemos al público, se lo expresamos a Dios de que estamos tristes por haberle fallado, porque no pasará por alto. Dios nos hará pasar en el momento que nosotros fallemos y nos ayudará, ojo con esto, nos ayudará a identificar aquellas cosas que en ocasiones no las percibimos, que estamos en desobediencia con Dios. Por eso es progresiva, por eso es importante mantener cada día expuestos a la palabra. Lo tercero, la santificación final, la completa glorificación en la vida futura. Eso tiene que ver que siempre estamos inspirados a que, por eso el cristiano es muy activo, ¿sí? Porque Dios no lo deja quedarse en una metamorfosis ahí como que, ¿sí? Sino que cada día es activo, queriendo dar un paso más. Por eso es importante que usted, amado, que me escuche en esta mañana, debe saber que esos pasos de fe te llevarán a nuevos desafíos, te llevarán a nueva forma y estilo de vida, deseos y anhelos para vivir para Dios. Este proceso es una obra de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, con la participación activa del creyente al vivir según la palabra de Dios. Amén. Este proceso, vuelvo a leérselo. Este proceso es obra de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, con la participación activa del creyente al vivir según la palabra de Dios. Por eso, mis amados, un cristiano que no tenga participación, que no sea activo, que no acuda a la palabra de Dios cada día, ¿cómo hace Dios para hablarle? ¿Cómo hace Dios para santificarlo? Es mediante Dios y a través de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, el trabajo del Espíritu Santo en el creyente al participar activamente según la palabra de Dios. No hay otra manera de alcanzar la santificación que no sea a través de la luz de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Un obrero aprobado. ¿Ven?
Y cada uno de nosotros, nuestro anhelo más ardiente en nuestro corazón es que seamos aprobados. Y creo que no alcanzaremos esa aprobación final, ¿verdad? Vamos siendo aprobados también progresivamente. De pronto alguien nos apruebe en la tierra porque lo hacemos, porque, ¿verdad? Pero hay una tendencia, mi hermano, que en el ser humano, hoy te aprueban y mañana te desaprueban, ¿verdad? Hoy te dan aplausos y mañana te dan garrote. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque Él sí va tomando nota. A pesar de nuestras fallas humanas, Dios sabe cómo lo estamos haciendo de corazón. Porque Dios mira el corazón. Dice, un obrero aprobado. Dice, recuérdales esto, le dice Pablo a Timoteo, que le recuerde a la iglesia. O sea, que esté siempre enseñando, que esté siempre exhortándolos. En otras palabras, protegiéndolo de lo que vamos a ver a continuación. Recuérdeles esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los creyentes. Allí en Timoteo estaba frente de una congregación y Pablo le aconsejaba, le escribió que no se pudiera a contender, porque mira, contender con el necio, él te va a llevar a un límite de perder los estribos. Y más cuando tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para contender. Si hay alguien que me dice a mí, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice porque la palabra de Dios, yo examino si realmente me está llevando a la palabra y de pronto a corregirme en un error, o tiene que ver con bases doctrinales, que todo lo más, esta parte tiene que ver con bases doctrinales. Pero si alguien me llama, porque mira, las doctrinas erróneas mayormente se centran en cazar o buscar a los creyentes, mi hermano, para decirles que estás equivocado, que lo estás haciendo mal y te tratan de sacar de esa roca, de esa firmeza que tienes en Cristo Jesús. A ellos se gozan cuando hacen desviar a un cristiano, pero mayormente lo conducen al error. Y si la persona no está cimentada, va a empezar en dudas. Que ella hablaba con un muchacho y me dijo que en una ocasión tuvo que enfrentarse con alguien que le botaba y le botaba versículos y versículos y lo dejó desarmado. No tuvo que decirle, pero dice que él en un momento se sintió confundido y acudió a Dios y le dijo, Señor, permítame entender esto. Si yo soy el equivocado, si lo que me han enseñado a mí es lo erróneo, o sencillamente condúceme, Espíritu Santo, a entender esto. Y dice que empezó a tener una lucidez en la palabra y se le venían los versículos de la palabra de Dios para sí mismo él poder contrarrestar aquello. Pero tuvo que acudir al Señor. Y es ahí donde realmente es la fuente de vida. Cualquier problema que tengamos, así no sea doctrinal, cualquier confusión que tengamos en la vida, cualquier tropiezo que tengamos en la vida, tenemos que acudir a Él, como decía el comienzo del servicio. Venid a mí, ¿verdad? No hay otra forma de poder nosotros triunfar en la vida espiritual si no aprendemos a acudir directamente a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es este cimiento individual para cada persona. Procura con diligencia. ¿Qué tan diligentes somos en la palabra de Dios? Y no léenos un versículo como en ocasiones nos enseñan. Dice, es bueno leerse un versículo todos los días de la palabra de Dios. Y yo no estoy en contra de eso, pero es qué tanto ponemos en práctica de lo que leemos al diario vivir. Procura con diligencia. Es como si tuviese una enfermedad o estuviese enfermo y va donde el médico y le dice, tómate estos medicamentos, tómatelos tal como le estoy recetando. Pero él dice, no,
Se lleva el medicamento, se lleva la fórmula y lo guarda y espera que eso le haga efecto, ¿verdad? Ni la fórmula, ni los medicamentos guardados le sirven si no los pone a tomárselos, ¿verdad? Tómese estas vitaminas. Ahí tengo las vitaminas. Mira, hace más o menos 2 años me dieron un tarrito de unas, ¿cómo es que llama? Como un hierro, unas vitaminas, qué sé yo. Y yo los veo ahí y le digo, ¿será que me han hecho? Porque no me acuerdo de tomármelos. Y me dicen, ya se tomó el tal cosa que le dije allá. Y, uy, y ahí está, mire, ahí donde están todas mis cosas, ahí permanece el frasco. Pero no he sido capaz de tomármelo, se me olvida. Me han hecho, no. ¿Qué tal si fuese la palabra del Señor así? Entonces vemos que en ocasiones la vida personal de uno la descuida solamente porque es un descuidado, no es otra cosa, ¿verdad? Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Ahora, tendríamos que ver un punto importante y le dice, mas evita profanas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Gloria al Señor. ¿En cuál vamos? En el 10. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más ¿a qué? A la impiedad. Y esto tiene que ver con las cosas, costumbres, actitudes que nos llevan a apartarnos de Dios. Escúcheme eso. Actitudes, cosas que nosotros en ocasiones las dejamos pasar por alto. Actitudes que nos conducen, mis amados, a no hacer las cosas correctamente. Mas evita profanas y vanas palabrerías. No, pero es que la palabra de Dios dice no, y empezamos a contender con cosas similares, ¿verdad? Que conducen más y más a la impiedad. Actitudes y comportamientos. Porque queremos demostrarle a otro que yo tengo la razón. Y entramos en enojos y contiendas, en iras, y no va a aprovechar para edificación de Dios. Si hay una persona, mis amados, que quieren contender en la palabra de Dios, evítalos. Mira, si ya tienen algo decidido en su vida, no los vas a convencer porque lo único que quieren es contender. Y contender por la palabra de Dios debe ser una ignorancia muy grande porque Dios no necesita que lo defiendan. Nosotros necesitamos ser edificados en la palabra de Dios y asimismo poder crecer en mi propósito, no para contender. Dice el versículo 17, y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se afectó y trastornan la fe de algunos. Y si usted ve los cimientos de su doctrina, cuando usted se enfrenta a alguien, tratan de ir de una vez por ti, ¿verdad? Tratando de trastornar la fe. Y hay muchas personas en las cuales dicen, no, yo recibo a quien me hable de Dios, porque finalmente creemos que todos vamos a llegar al cielo. Si fuese así, Jesucristo no hubiera sido necesidad de morir en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Porque finalmente, cuando uno cree en Dios, decir que hay un Dios y forma un estilo de vida según me parezca a mí,
finalmente voy a llegar al reino de los cielos y no necesito de Jesucristo, no necesito de la palabra, no necesito congregarme, no necesito del Espíritu Santo, no necesito sino solamente lo que yo creo, ¿verdad? Vana sería la muerte de Jesucristo. Entonces, es una posición muy equívoca en decir que al fin vamos a ir al reino de los cielos porque yo creo en Dios. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen en Dios. Mayormente ellos tienen, yo creo que más conocimiento de quién es Dios que el mismo ser humano, ¿verdad? Entonces hay un concepto equivocado en muchas personas. Yo no necesito congregarme para ser salvo. Yo no necesito leer la palabra para ser salvo. Yo no necesito cambiar de religión para ser salvo. ¿Ha escuchado esto muchas veces, sí o no? Muchas veces hemos escuchado esto. Y sencillamente lo que está mostrando es una persona arrogante, altiva, que no quiere depender de la voluntad de Dios, sino de su propio ego. Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí encontramos una verdad que tenemos que entenderla, de qué tengo que apartarme. Y la palabra iniquidad es desviado. La palabra iniquidad es lo que se desvía del punto blanco, o sea, donde yo pongo la mirada. Es lo que me hace desviar. Puede ser una falsa doctrina, una falsa creencia, un pecado, ¿verdad? Una perversidad que consentimos en nuestro corazón y creemos que Dios no toma en cuenta esto. Y Dios es perfecto. Por eso dice, el firmamento, el cimiento de Dios está firme. O sea, hay de aquellos que creen que por las buenas acciones, porque yo tengo buenas acciones, puedo llegar al reino de los cielos sin ser un corazón arrepentido, contrito y humillado, reconociendo su pecado, reconociendo su error. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Wow. O sea, somos sellados, como dice la palabra. Sellado. Conoce el Señor a los que son suyos. Y sabe, mayormente, ¿por qué dice el sello? Mira, si usted va al campo y hay un ganadero, todo su ganado lo tiene marcado con un hierro, un sello, que lo identifica, y muchos de los ganaderos del lugar dicen, es el hierro o es la marca de tal finca, de tal persona. Lo conocemos, que esa marca. Y así hay muchas cosas. Por ejemplo, el que tiene un negocio lo registra en la página del comercio, y ahí aparece que eso es suyo, que fue el que le dio el nombre, que nadie puede suplantar aquel nombre, ¿verdad? Por eso el sello de Jesucristo nadie lo puede suplantar, porque Dios conoce quienes están sellados, y ese sello viene en el momento que una persona decide por Cristo, se convierte a Jesucristo. Es sellado y Dios lo conoce. Amén. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera, de barro, unos para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de eso? Siempre Dios tiene un propósito. Y mucha gente dice, yo me convertí al evangelio. Pero se estanca. No quiere más nada. Y toda la salvación de una persona tiene que ver que es progresiva. Algunos dicen, yo asistí a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Ahora anda apartado, anda sin Cristo, y cree que esa decisión que una vez tomó
lo es todo. Y ya lo vimos, las tres partes importantes de lo que es una santificación, que es en el momento de la conversión, en el momento de vivir un estilo para Cristo y a futuro, mi hermano, al final alcanzará la santificación ese día que Cristo lo llame a su presencia. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí hay unas últimas instrucciones. Aquí hay un último detalle que no es menos. No está escrito en letras minúsculas, sino le dice al creyente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Otra definición es: mire con quién comparte su vida. Usted no puede tener una vida aquí cristiana y impía afuera, comportándose como impío afuera, pero como santo en la iglesia. No es así. Porque el verdadero cristiano es cristiano en el trabajo, en la sociedad, en su familia y en su integridad. No es cristiano solamente de apariencias. Amén o ay, ay, ay. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Note las características de una persona creyente. Justo, tiene fe, tiene amor, tiene paz. Hay unos cristianos, mi hermano, que diario andan amargados, queriéndose llevar a quien sea por delante. Hay cristianos con unos resentimientos terribles, odios en su corazón. Y esto, mi hermano, les daña la comunión de tener un compañerismo, de tener una limpia conciencia, de ser una persona que realmente ha entendido el propósito del Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hay de aquellos que pasan por un momento de sufrimiento y protestan por eso. Yo recuerdo mucho lo que dice Filipenses 4:11 al 13, ¿verdad? He aprendido a vivir cualquiera sea mi situación, en abundancia, en riqueza, en enfermedad, en salud, cualquiera. Ahora, mucha gente cuando ve a una persona pasando por una dificultad, un cristiano pasando por cualquier dificultad de tristeza, pobreza, enfermedad, dice, debe ser que está mal delante de Dios y Dios lo tiene castigado. A veces calificamos sin ningún discernimiento. Ahora, todo esto, mi hermano, puede pasar en la vida del creyente. Todo esto puede pasar en la vida de una persona porque estamos todavía en un tabernáculo, en una casa terrenal. Lo que sí en Cristo Jesús estamos edificando, una casa eterna, donde ya no habrá, como dice la palabra, no habrá ni sufrimiento ni lágrimas, ¿verdad? Allá en esa eternidad se acaban los sufrimientos, los retos, los dolores de cabeza, dolores de estómago, cualquier sufrimiento que usted pase, cualquier enfermedad que tenga un día, a ese trono pasará sin eso. Pablo dice que tuvo un aguijón, que oró y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. O sea, Dios no quiso quitarle aquel aguijón
Y muchos especulan, era esto, era aquello, pero en definición, nadie sabe con certeza cuál sería el aguijón de Pablo, ¿sí o no? Sencillamente, el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Wow, qué bendición, ¿verdad? Entonces, hay cosas en las cuales tenemos que aprender a vivir para Dios. Algunos dirán, este está endemoniado, ¿verdad? Tiene que ser libre de esto. Porque si no es, entonces dice que es que no tiene su pecado oculto, etcétera, etcétera. Pero cada uno es responsable de su propia vida espiritual. Dice, porque el siervo del Señor no, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué debe ser? Una persona alta, al menos. Ahora, no necesariamente se está quiere decir, porque todos en general, enseñe o no enseñe la palabra, debe ser lo que dice apto y sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué nos queda hacer? Orar por una persona, ¿verdad? Si hay personas rebeldes en nuestra familia, en nuestra sociedad y nos rodean, en ocasiones nos queda orar por esas personas, que Dios tenga misericordia. Y si en algún momento tenemos que darle una palabra, que sea una palabra de mansedumbre, una palabra que lo ayude a salir de allí, o a lo mejor un abrazo, a lo mejor lo que sea, pero que usted pueda ayudar para que vean a Cristo en su vida y no un dedo señalador. Que puedan ver en ti una persona que puede creer en eso, que puede creer de que Cristo está en tu vida, de que no te llama para juzgarte, que no te llama para condenarte, sino para que tenga una mano amiga extendida para ayudarlo, consolarlo. Muchas veces no se necesita de palabras, se necesita una expresión. Vea lo que dice finalmente esa parte, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Tremendo, ¿verdad? Hay mucha gente cautivada, hay mucha gente que están enlazados, enredados, constreñidos en los lazos del diablo. Pero una palabra, un encuentro con un cristiano puede ayudarlos a que se desenrede eso. Y dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Hay muchas personas que aún vienen a la iglesia y sigue su mente, sigue su alma cautiva en lazos de Satanás, llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de venganza, llenos de doctrinas falsas, llenos de creencias falsas, y están cautivos ahí. Y dice, están a la voluntad de él. ¿Y qué puede hacer una persona que esté cautiva a la voluntad de Satanás? ¿Verdad? A lo largo, y más en estos días, algunas personas de afuera me han llamado y me dicen, pastor, mira, tengo este y este y este problema. Yo no sé por qué esta persona dice, ora y dice que quiere salir de ahí, pero no logra. No logra, sigue siendo esta y esta y esta clase de persona. Yo no ve que hay muchas personas que quieren buscar de Dios y les arde eso, pero siguen en su pecado, siguen estando a la voluntad de Satanás. ¿Qué se necesita? Que tengan un verdadero encuentro con Dios y sea Dios obrando en sus corazones.
Quiero ir a otra parte muy importante. Josué capítulo 3, versículo 5. Porque quiero ir cerrando esta enseñanza de lo que es la santificación. Esto tiene que ver con unas verdades que aún en el Antiguo Testamento, y no lo amplío más porque aún la palabra de Dios dice que cuando traían los utensilios, vasijas, instrumentos, pasaban por un proceso primero de santificación. Había que consagrarlas para poderlas introducir al lugar de adoración. Cuando muchas personas querían ir a un sacrificio, primero les decían santificados para poder ofrecer el sacrificio. Hoy en día representa algo espiritual muy fuerte. Santificados para poder ofrecer ese sacrificio de alabanza. En otras palabras, poder nosotros santificarnos, es decir, ir a Dios en oración y decirle: Señor, perdóname, porque he hecho lo malo tal vez muchas veces sin darme cuenta o aún dándome de cuenta, pero hoy quiero ofrecerte una adoración, una alabanza. Quiero estar en un momento delante de ti santificado, que tú me perdones, Señor. Porque en ocasiones venimos cargados y aún en las alabanzas, mi hermano recuerda que tiene problemas, que tiene odio, que tiene tantas cosas. ¿Cómo puede subir una alabanza delante de Dios perfecta si no nos hemos santificado? Si no miramos hacia adentro de nuestro corazón y le decimos: verdaderamente necesito que Dios me santifique, y podamos ofrecer ese momento especial. Allí estaba, Josué estaba frente al Jordán y el Señor le dice que debía darle instrucciones al pueblo, que debía darle instrucciones a los sacerdotes, que iba a pasar los sacerdotes con el arca, y les dice que se acerquen no menos de 2000 codos para que observen por dónde pasan los sacerdotes con el arca, para que puedan ser guiados. Esto tiene un significado espiritual muy fuerte, para que el arca, por donde pasa el arca, ellos pasen, porque ellos no conocen el paso del río Jordán, ¿sí? Pero los sacerdotes iban a pasar con el arca y el resto del pueblo observaba cuál era el paso por donde debían de pasar. Esto me habla de ejemplo. Esto me habla de direccionar correctamente a un pueblo para que asimismo puedan ser guiados a una tierra prometida. Dice Josué: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vuelvo a leer. Y Josué dijo al pueblo: santificados, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. En ocasiones queremos de que Dios obre, pero no tomamos pasos decisivos y estamos estancados ahí. Estamos del otro lado de lo que Dios quiere hacer con nosotros y no tomamos decisiones para pasar ese mar o ese obstáculo que me impide dar un paso más. En ocasiones necesitamos las acciones primero acá, antes de tomar una decisión para avanzar en nuestra vida espiritual. Dice: porque mañana hará maravillas entre vosotros. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y este principio queremos rescatarlo. Este principio de lo que es que Dios siempre, escúchame esto, Dios nunca abandona a nadie que tenga un propósito. Esto lo voy a rescatar hoy, y para que podamos rescatar, aunque estamos hablando de un evento del Antiguo Testamento, de un evento que fue marcado en la vida de Josué y el pueblo de Israel, que iban a pasar el Jordán, y le está diciendo mañana,
Requisito número uno, santifíquense, porque mañana Dios va a hacer cosas grandes entre vosotros. Y note lo que dice Josué. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Son instrucciones de lo que sucedió aquí. Y aquí termino diciendo lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Desde un comienzo de la palabra del Señor, desde cuando podemos tener memoria de lo que es la Biblia, Dios nunca ha dejado a alguien en el cual tiene un propósito. Amén. Si podemos ver, iríamos a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él le obedece y emprende un viaje y Dios nunca lo desamparó. Podemos ver a un Jacob que Dios lo llama y promete estar con él hasta un final. Y cada persona que nosotros vemos que Dios llama, Dios siempre su promesa es que va a estar con él. A Moisés le dijo por un momento, ¿verdad? Señor, yo iré, pero si tú no estás conmigo, no me saque de acá. Y es que si Dios marca tu destino, si marca tu llamado, ¿por qué tener temor de avanzar? Si Dios está contigo, Dios le ayudará en el proceso de la santificación. Dios le ayudará. Mira, tengo que decir hoy, mucha gente puede, o habrán momentos en la vida en que te sientes solo, en que muchos te pueden dar la espalda, aunque muchos te puedan criticar. Sucedió en la vida de Moisés, ¿verdad? Sucedió en la vida de muchos hombres servidores del Señor. Le dieron la espalda, lo criticaron y lo murmuraron. Pero aquellos que marcaron un antes y un después en la vida, que aún todavía tienen efecto en nuestras vidas, que todavía hablan de hombres que pudieron creer a Dios, todavía marcan nuestros corazones. Todavía hay una huella que es imborrable. Hombres que tomaron una decisión y que Dios nunca los desamparó. Ese principio tenemos que rescatarlo, amada iglesia. Tal vez algunos dicen, el Señor se apartó. Algunos pueden criticar y murmurar. Algunos pueden creer y dicen, yo me fui porque Dios no estaba. Pero quien tiene que realmente decir eso en su corazón es cada uno de nosotros. Si realmente Dios nos ha abandonado, y Dios nunca abandonó. Sammy decía algo en particular hoy. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Tal vez somos nosotros los que nos hemos apartado. A veces decimos, Dios, tú no me oyes. Pero no porque Dios se haya apartado, sino porque ya nuestra voz no alcanza, porque somos nosotros los que nos hemos apartado. La palabra de Dios dice que Él es fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Aquí el infiel es el hombre. Aquí el infiel somos nosotros. Quien sentimos distante a Dios es por nuestra culpa, no por culpa de Dios. Si Dios no ha hecho más en nosotros, es porque nosotros a lo mejor no nos hemos dado lo necesario para Dios como debía ser. Examinaba esta mañana algo que me llevó a pensar y le dije, Señor, cuando había una persona que entendía apartarse para Dios, dedicado para Dios, las 24/7. Gente que no hacía otra cosa.
Mi hermano, también Dios hacía cosas sorprendentes con aquella persona. A veces queremos ver la gloria de Dios en su totalidad, pero lo buscamos a medias o a cuartos. En ocasiones no tenemos ni un ritmo de oración. En ocasiones no se abre nuestra boca para expresarle a Dios cuánta necesidad hay en nuestra alma. Y esperamos que algo mágico pase en nuestras vidas. Esperamos que algo extraordinario suceda en nuestras vidas, pero no damos ni un paso. Por eso la enseñanza se llama, ¿cómo se llama? Responsabilidades dependientes. Cada paso que yo dé, cada cosa que yo quiera, debe ser que dependo de Dios. Amén. A veces me sorprende lo que hace Dios en nuestras vidas. Declamarle, Señor, estoy pasando por esto y esto y esto. Y parece que, de hecho, la palabra de Dios dice que antes que nuestra palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. No que Dios no lo quiera suplir, pero Dios quiere demostrar que dependemos de Él y que debemos de decírselo. No, pero si Dios sabe cuál es la necesidad, qué afán de decírselo. Lo que Dios quiere es no evitarte la pereza. Dios quiere que seamos responsables con nuestra propia vida espiritual, entendiendo que hay un camino de santificación que yo debo depender de Él. Así que, mis amados, hoy cierro esta enseñanza diciéndote, progresa, avanza, da un pasito más. Como dijo alguien que día, dé una milla más. Dé una milla más. En ocasiones es cierto que estamos como en pausa, como si nos hubieran colocado un clip donde nos pausaron. Pero esto debe ser para entender que necesitamos soltarnos en las manos del Dios Todopoderoso. Así que, independientemente, individualmente, tome una decisión para Dios. Que sea Dios cada día llevándote más y más, sosteniéndote de su mano divina, como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, como estuvo con los apóstoles, como estuvo con el uno, con el otro, como ha estado siempre con la iglesia. Dios nunca ha dejado a la iglesia desamparada. Es una promesa que dijo, el cual estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Dios nunca nos ha desamparado. Hay cosas que no hemos logrado, a lo mejor por decisión nuestra, no porque Dios no las quiera hacer. Pero si tomas una decisión, marcaremos un antes y un después. Un avance, no te quedes. Hay un desafío hoy delante de nosotros. Hay un desafío dice que los sacerdotes se fueron con el arca y tan pronto pusieron los pies en el agua del Jordán, las aguas se detuvieron. Se dividieron las aguas. Y dice que estuvieron ahí en el arca, con el arca, hasta que pasó el último de los israelitas a la tierra prometida. En otras palabras, en el raudal de la vida, en el raudal de las circunstancias, Dios va a estar ahí hasta que nosotros pasemos. Dios nunca nos dejará solos en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia. Dios nunca nos desamparará, desamparará. Dios va a estar ahí para fortalecer nuestras vidas y mostrar su gloria.